Bien, buenas noches. En esta ocasión voy a presentar la ponencia titulada Tecnologías geomáticas para la evaluación de la vulnerabilidad física ante tsunamis en edificaciones. Soy Carlos Dávila y agradezco a la AGVID por esta oportunidad de poder difundir los conocimientos y los proyectos que vamos realizando en el SISMIT en la UNO. Quiero comenzar esta exposición mostrando esta imagen de un evento pasado que ocurrió en Camaná, en Arequipa, el año 2001, producto de un sismo de magnitud de 8.4, en el cual podemos notar que muchas de las viviendas fueron significativamente afectadas por el impacto del tsunami. El propósito de esta ponencia es que podamos entender cómo es que las tecnologías que se incluyen en la geomática, que es una especialidad de la ingeniería civil, pueden ayudarnos a evaluar la vulnerabilidad física, que voy a explicar más adelante, de las edificaciones ante el impacto de los tsunamis. Dentro de estas tecnologías podemos ver que tenemos la fotogrametría, cartografía, la teledetección, geodesia y dentro de más importantes los sistemas de información geográfica, así como también la topografía, entre otros. Brevemente voy a explicar algunos conceptos teóricos, como por ejemplo este diagrama bastante conocido que representa cómo el riesgo se ve influido por tres factores: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. En primer lugar, la amenaza en nuestro caso va a ser representada por el tsunami. Este es el factor externo que podría ocasionar daños a la propiedad o pérdidas tanto en la población como en nuestras viviendas. Por otro lado, tenemos la exposición, que es el grado, digamos, de que esta población y edificaciones se encuentren expuestos o en zonas de pérdidas potenciales. En este caso, para el caso de tsunamis, va a ser las viviendas costeras, simplemente. Y por otro lado, tenemos la vulnerabilidad, que es representada por el factor interno que va a tener la población y nuestras viviendas, que las hace más o menos susceptibles ante los efectos de una amenaza. En este caso, lo vamos a entender como qué tan susceptibles a producirse los daños en una determinada vivienda ante el impacto de un tsunami. Estos tres factores van a conllevar a lo que se conoce como riesgo, que va a ser representada por las consecuencias negativas o en todo caso las pérdidas que se van a producir a causa de la ocurrencia de esta amenaza, que va a producir daños en viviendas vulnerables y que se encuentran expuestas. Dado que nosotros no vamos a poder reducir nuestra amenaza, es decir, no vamos a poder reducir la probabilidad o la ocurrencia de un tsunami, y tampoco vamos a poder, dado que va a ser muy difícil, digamos, desplazar o reubicar a las regiones costeras a otras regiones menos expuestas, nos vemos obligados a actuar principalmente en la vulnerabilidad de la población y las edificaciones. Sin embargo, existen muchos conceptos o clasificaciones de la vulnerabilidad, dentro del cual vamos a tratar en esta ponencia la vulnerabilidad física, que va a hacer la deficiencia del medio físico de estas viviendas para poder resistir los efectos, las fuerzas de las inundaciones por tsunami. En ese caso, vamos a entender primero cómo son las fuerzas que se generan a causa del tsunami y que van a afectar a las viviendas. En primer lugar, tenemos la fuerza hidrostática. Es una fuerza que va a actuar cuando el flujo se da en una velocidad muy baja o está en reposo, y que es lo que estudiamos bastante en la carrera de ingeniería civil. Pero adicionalmente vemos que existe una fuerza hidrodinámica, o también conocida de arrastre, que se produce debido a que el flujo del tsunami pues se da a una velocidad moderada alrededor de las estructuras. En tercer lugar tenemos la fuerza de flotación. Esta es una fuerza vertical que va a provocar problemas de estabilidad ante el vuelco y deslizamiento de las viviendas. Y esto se observa principalmente, por ejemplo, en viviendas de madera, dado que muchas de ellas son completamente arrasadas por el tsunami, y en muchos casos y videos vamos a poder observar algunas de estas viviendas flotando, incluso ante la llegada del tsunami. Por otro lado, tenemos la fuerza impulsiva. Esta es la fuerza que actúa en el momento repentino en el cual la ola impacta en la infraestructura,
Y finalmente tenemos la fuerza por el impacto de escombros. Esto puede ser, por ejemplo, algunos botes que se encuentran en el mar, los mismos escombros o elementos de estructuras que ya han sido dañadas van a provocar un impacto. Por ejemplo, aquí vemos una columna, un elemento estructural independiente de la edificación que ha sido impactada en gran medida a causa de los escombros. Entonces, en la siguiente sección vamos a ver cómo es que estas fuerzas producidas por el impacto del tsunami van a producir efectos dañinos en las edificaciones. En primer lugar, voy a explicar en esta sección dos eventos pasados que ocurrieron en nuestro país, como el de Camaná del año 2001, el cual se produjo por un sismo de magnitud de 8.4 en Arequipa. Por acá en esta investigación tenemos el escenario sísmico, es decir, estas son subfallas que representan que tanto se desplazó las rupturas en el sismo y este escenario produce una deformación del fondo marino, es decir, el suelo se va a deformar de esta forma a causa de este sismo y a partir de este momento es que se producen las etapas de la propagación e inundación del tsunami que van a producir finalmente este mapa de inundación en la localidad de Camaná en Arequipa. Nótese que aquí se alcanzaron profundidades de hasta 8.5 metros, en donde la región más afectada fue aquí el conocido como La Punta. En la tesis de maestría de Eric Mas se describen cómo las viviendas de Camaná, principalmente en La Punta, fueron afectadas por el tsunami. En primer lugar, vemos que la tabiquería es afectada en gran medida debido a que en muchos casos, si ocurre en muchas partes del Perú, el muro de albañilería no es confinada correctamente a los elementos como las columnas y vigas, y esto va a producir daños desfavorables ante la llegada del sismo y en consecuencia a la llegada del tsunami, pues estos van a terminar siendo afectados. Por otro lado, tenemos aquí igualmente algunos muros que han sido afectados por la inundación del tsunami, pero notamos que aquí hay un muro que permaneció en pie debido a que aquí se presentan algunos espacios abiertos, como por ejemplo los de una puerta o las ventanas, que van a permitir el flujo del tsunami y en consecuencia van a aliviar la presión sobre el muro, es decir, la fuerza que va a recibir este muro va a ser mucho menor debido aquí a los espacios que se encuentran en este. La tercera imagen observamos que igualmente los muros de albañilería fueron afectados, pero notamos que la estructura de concreto armado permanece en pie. Esto nos lleva a la conclusión de que las estructuras de concreto armado van a poder resistir en una mejor medida la fuerza del tsunami en comparación a, por ejemplo, las de albañilería o las de madera. Debido a las manchas de inundación, como por ejemplo se tiene aquí o en este muro, podemos ver cuál fue la altura de inundación que afectó a esta vivienda. Un detalle importante en los tsunamis es que generalmente algunos muros son más afectados que otros, y esto se debe a que estos muros se encontraban en una dirección perpendicular a la dirección del impacto del tsunami, y por eso es que fueron afectados. Por otro lado, tenemos estos muros que se encontraban en la dirección del tsunami y por tanto permanecieron en pie. En este caso observamos algunas fotografías en donde notamos que las viviendas que se encuentran en lugares o en filas posteriores a la línea costera tienen un daño menor en comparación a las viviendas que se encuentran más cercanas a la línea de costa, dado que estas viviendas van a ser las primeras en recibir el impacto y en cierta medida van a proteger a las viviendas que se encuentran detrás. Por otro lado, tenemos otros efectos, como por ejemplo la erosión que se produce a causa de la dirección regresiva que tiene el tsunami, es decir, cuando retrocede luego de producida la inundación. Y por otro lado, tenemos la socavación que se va a tener en mayor medida cuando los cimientos son más superficiales, ¿no? Como por ejemplo aquí en esta vivienda con un cimiento pequeño de 80 centímetros. En este caso, en el sismo de Pisco el año 2007, el lugar más afectado fue Lagunillas, en donde notamos aquí que igualmente los muros que se encontraban en una dirección perpendicular a al impacto del tsunami fueron los más afectados,
mientras que los otros que se encontraban en dirección paralela o en cierta forma paralela al tsunami permanecieron en pie. Algo importante aquí que notamos dentro de las fuerzas que son producidas por el tsunami es el impacto que se produce por escombros. En este caso, el impacto que se produjo por un bote a los muros de esta vivienda. Entonces, hemos visto cómo se producen las fuerzas a causa del tsunami y cómo estos pueden producir efectos en las viviendas, en dos casos, en los sismos, en los tsunamis de Camaná y de Lagunillas en Paracas. Y ahora vamos a ver cómo es que podemos evaluar la vulnerabilidad mediante distintos métodos. He clasificado en base a la bibliografía que podemos tener distintos métodos como los absolutos y los relativos. Los métodos absolutos nos van a ayudar a determinar directamente el daño que tendrían las edificaciones bajo una determinada intensidad de peligro. Para que quede más claro, acá tenemos un ejemplo en donde podemos decir bajo estos métodos, por ejemplo, que una determinada vivienda A colapsaría con un 70% de probabilidad ante una inundación por tsunami de 2 metros. Para ello tenemos métodos como por ejemplo las curvas de fragilidad o las curvas de daño, y por otro lado tenemos los métodos relativos. Estos van a asignar un índice de vulnerabilidad a las edificaciones, pero lo que nos va a permitir es no determinar directamente el daño que tendrían estas viviendas, sino poder comparar qué tan vulnerables son unas determinadas viviendas con respecto a otras. Siguiendo el ejemplo, podríamos decir que una vivienda A es más o menos vulnerable que otra vivienda B. Para ello tenemos métodos como por ejemplo el método BTV o el método propuesto por Papatoma. Entonces voy a explicar brevemente estos métodos. Tenemos dentro de los métodos absolutos algunas funciones de vulnerabilidad empíricas, como por ejemplo las funciones de fragilidad. Estos son modelos probabilísticos que van a relacionar qué tan probable va a ser que una determinada vivienda, bajo una determinada medida de intensidad, alcance o exceda un determinado nivel de daño por tsunami. Estos modelos probabilísticos se determinan o se obtienen a partir, en este caso si son empíricas, a partir de una recolección de datos luego de ocurrido un tsunami en una determinada región, en donde vamos a poder recolectar cuáles han sido los daños que se ocasionaron en las viviendas, producidas por cuál profundidad de inundación, y mediante métodos estadísticos vamos a determinar con una función ya sea normal o log normal estas funciones que relacionan principalmente la profundidad de inundación con la probabilidad de que la vivienda tenga un determinado nivel de daño. Por otro lado tenemos las curvas de daño. Estas curvas se representan mediante un índice que nos va a expresar primero ya sea el costo que nos implicaría restaurar la estructura luego de ser dañada, o si no, un porcentaje de daño utilizando parámetros adimensionales, como por ejemplo el que es bastante utilizado, la relación costo-reparación sobre costo-reemplazo, que se va a entender de mejor forma en este gráfico. Por ejemplo, una estructura de albañilería armada de un piso bajo una profundidad, digamos, de 2 metros de inundación, va a tener un índice de 0,3. Es decir, esto lo podemos entender como que reparar esta vivienda luego de ser dañada nos va a costar un 30% de lo que nos costaría reemplazar en su totalidad a la vivienda, o en todo caso el costo total de la edificación. Esto va a depender de los materiales de construcción. Algunos consideran el número de pisos. Ya vamos a ver más adelante cuál es más o menos vulnerable. Pero también tenemos una forma de expresar estas curvas de daño que resulta de una ponderación de las probabilidades de daño, por ejemplo, en estas funciones de fragilidad, y el factor de daño que le correspondería a cada una de ellas. Entonces, ponderando estos valores, podemos obtener simplemente una curva a partir de varios niveles de daño, que va a representar el nivel de daño que se tendría en una edificación a partir de una determinada profundidad de inundación. Y esto también se puede expresar mediante esta relación costo-reparación-reemplazo. Por otro lado, tenemos los métodos relativos. En este caso voy a presentar los modelos de vulnerabilidad basados en índices, como por ejemplo el modelo
BTV. Este modelo se caracteriza por asignar índices de daño o de vulnerabilidad a las edificaciones considerando tres aspectos importantes, como por ejemplo el estado de conservación de una vivienda, la zona de inundación, es decir, a qué altura o nivel de peligro tiene esta vivienda y en qué condiciones se encuentra, si es que existen también, la defensa costera. De acuerdo, dado que estos parámetros influyen en mayor o menor medida a la vulnerabilidad por tsunami de una vivienda, este modelo ha asignado tres distintos pesos en donde se le da un mayor peso al estado de conservación de la vivienda y finalmente, mediante esta formulación, que es igualmente una ponderación de estos índices, podemos obtener el índice de vulnerabilidad en porcentaje con el cual podremos determinar el nivel de vulnerabilidad de una vivienda. En estas tablas se puede entender de una mejor manera cómo es que se da esta clasificación a las viviendas. Por ejemplo, en el estado de conservación, vamos a ver que mientras más bajo sea la calidad de construcción de una vivienda, la resistencia va a ser menor ante el impacto frente al tsunami y por tanto se le asigna un mayor peso. En el caso de la zona de inundación, se va a realizar una clasificación de acuerdo a la profundidad de inundación, en donde si es que la profundidad es mayor, el nivel en consecuencia es un nivel alto y de igual manera se le va a asignar un mayor factor, un mayor peso a este parámetro. Finalmente, de acuerdo a las características, si es que existe una defensa costera, se le va a asignar igualmente un peso. Para que se entienda de una mejor manera esta aplicación del método, en esta investigación del año 2017 se tiene esta región costera, en donde se clasificaron a las edificaciones en cuatro tipos que se muestran en esta tabla, las clases A, B, C y D, cuyas características se muestran en esta leyenda. De igual forma, se muestra aquí la mancha de inundación, en donde de acuerdo a las profundidades de inundación que van a afectar a cada una de estas viviendas, vamos a asignarles el nivel de peligro de acuerdo a esta tabla. Finalmente, se ha, digamos, segmentado la zona de estudio en distintas regiones de acuerdo a la clasificación de la defensa costera. Entonces, de acuerdo a estos tres parámetros del modelo BTV, vamos a asignar los índices de vulnerabilidad y de acuerdo a los pesos que se tienen en este diagrama, vamos a determinar el índice de vulnerabilidad de este modelo. Mediante una clasificación de estos índices podremos determinar qué edificaciones son más o menos vulnerables que otras. Se tiene también el modelo de Papatoma, este es el modelo PTVA, que es el modelo de Papatoma para la evaluación de la vulnerabilidad por tsunami en edificaciones, que igualmente considera tres parámetros principales, pero esto es un modelo más complejo, más completo, digamos, ya que considera una mayor cantidad de atributos de las edificaciones que las van a hacer más o menos vulnerables. En primer lugar tenemos la exposición a la inundación, en donde de acuerdo, de manera similar al modelo BTV, a la profundidad de inundación que afecta a una vivienda, vamos a asignarle un factor del 1 al 5 a este parámetro de inundación. También tenemos el grado de protección, el cual va a depender de cuatro factores, como por ejemplo en qué fila se encuentra la vivienda de estudio, como por ejemplo aquí en la urbanización Las Brisas, clasificamos de acuerdo a la fila que se encuentra las viviendas con respecto a la línea de costa, ya que recordemos en el tsunami de Camaná, las viviendas que se encuentran detrás van a obtener un menor daño. Y por tanto, nótese aquí que mientras mayor es el número de fila, el índice va a ser menor. Y mientras más cercano se encuentre a la línea de costa, el índice será mayor y por tanto más vulnerable. Tenemos también la variable NB, que es la protección natural. Aquí he ilustrado un ejemplo de los manglares de Tumbes, en particular en Puerto Pizarro, en donde ante la ocurrencia de un tsunami, estos manglares van a actuar como una barrera natural, van a proteger en cierta forma a las viviendas que se encuentran en este lugar. De esta forma, vamos a poder clasificar qué tanta protección o no tiene nuestras viviendas mediante una barrera natural. Tenemos también una protección costera, como por ejemplo en la punta Callao,
en donde de acuerdo a esta clasificación cuantitativa y de acuerdo a las características de estas protecciones, también vamos a clasificar desde los valores de 0 a 1 la variable SW. Finalmente, se tiene la altura del muro perimetral de una determinada vivienda, en donde, por ejemplo, aquí en esta vivienda de Chorrillos, vemos que este muro va a actuar como una primera resistencia ante el impacto del tsunami y de acuerdo a su altura en comparación a la posible profundidad de inundación que va a tener un determinado escenario sísmico y de tsunami en esta vivienda, vamos a determinar qué tan vulnerable es o no esta vivienda de acuerdo a la altura del muro perimetral. Entonces, determinando estos cuatro parámetros, el modelo de Papatoma ha asignado un mayor o menor peso a cada uno de ellos, en los cuales mediante esta formulación vamos a determinar el valor de la variable de protección, que va a tener un valor entre 0 y 1. Vamos a seguir con la variable BV, que representa los atributos que tiene una estructura. En este caso tenemos primero el número de pisos, así como también el material de construcción, como por ejemplo esta vivienda de 4 pisos de albañilería confinada, en donde vemos aquí que mientras mayor sea el número de pisos de una vivienda, pues menor va a ser, menos vulnerable va a ser esta vivienda ante tsunami. Y hemos visto también en los efectos de tsunami en Camaná que las edificaciones de concreto armado van a tener un mejor desempeño ante el tsunami. Se tiene también la hidrodinámica en planta. Hemos visto que un muro permaneció en pie debido a que tenía algunos espacios de muros y ventanas, y esto se debe a la hidrodinámica en planta. Esta variable va a determinar qué tan hidrodinámico no es esta fachada de esta vivienda ante la llegada del tsunami. Por ejemplo, en este restaurante ubicado en la punta, vemos que se encuentran puertas de grandes dimensiones que van a ayudar a aliviar las presiones ante la llegada del tsunami. Vimos también que las cimentaciones superficiales van a ser más afectadas ante la socavación del tsunami y por tanto también se le asigna un mayor valor en este parámetro del tipo de cimentación. Vimos también en las imágenes del tsunami en Paracas, en Lagunillas, que los objetos móviles también pueden producir daños en las viviendas. Entonces, de acuerdo evaluando cuál es el riesgo entre mínimo y extremo ante los daños en estas viviendas costeras, vamos a asignar también un índice a esta variable MO. Seguimos con la variable SO, que es la forma y orientación. Se recomienda diseñar a las viviendas con una dirección en donde la fachada de menor longitud sea la que se encuentre expuesta ante el impacto del tsunami. Dado que si lo hacemos de esta forma, se va a producir una mayor presión, un mayor impacto, y esto también en cierta forma lo hace, no permite el flujo y una menor presión del tsunami y por tanto estas edificaciones van a ser las más afectadas. Entonces, de acuerdo a la forma y orientación de estas viviendas, vamos a asignarle un índice a esta variable. Finalmente tenemos el estado de conservación de las viviendas, en donde las viviendas con un bajo estado de conservación van a tener un mayor índice de vulnerabilidad. De igual forma, luego de asignar los parámetros de estos indicadores, vamos a determinar mediante esta formulación el valor de esta variable de los atributos de la estructura. Finalmente, los tres parámetros que he presentado en este momento conllevan a determinar la variable SV, que representa la vulnerabilidad estructural de una vivienda, que va a resultar del producto de estos tres índices que hemos determinado mediante estas clasificaciones, el cual, junto a la vulnerabilidad por la inundación determinada mediante esta fórmula, podemos determinar con estos pesos cuál es el índice de vulnerabilidad relativo que caracteriza al modelo de Papatón. Esto se va a entender de mejor forma en esta tabla, en donde, recordemos, primero tenemos la vulnerabilidad ante la inundación, en donde si dividimos el número de niveles inundados entre el total de niveles que presenta una vivienda, vamos a determinar estos valores que van a ser escalados siempre del 1 al 5. Por otro lado, tenemos la vulnerabilidad estructural obtenida como el producto de estos tres factores,
en donde tenemos, de acuerdo a estos valores, una reclasificación a los valores entre 1 y 5. Entonces, el producto de estos factores va a determinar la variable SV, que se encontrará entre 1 y 125, el cual también lo vamos a reescalar de 1 entre 1 y 5. Si juntamos esta vulnerabilidad estructural con la vulnerabilidad ante la inundación, podemos obtener con estos pesos el índice de vulnerabilidad relativa, al cual igualmente vamos a darle una clasificación que nos dirá cuál es el nivel de vulnerabilidad relativa de una vivienda en estudio. Para un mejor entendimiento de estos métodos de evaluación, voy a presentar algunas aplicaciones que hemos desarrollado en el Laboratorio de Geomática del SISMIT, comenzando con este proyecto desarrollado en la zona costera de Chorrillos, en el cual utilizamos vuelos fotogramétricos para poder actualizar la topografía y la ocupación urbana de la zona costera del distrito de Chorrillos. Esto nos ayuda a tener con una mejor precisión la información en cuanto a la topografía y el uso de suelo del distrito de Chorrillos, para poder analizar de mejor forma. En este caso se analizaron 10 escenarios sísmicos con magnitudes entre 8.18 y 8.95 en magnitud de momento, variando la ubicación y la magnitud de estos eventos, en el cual se determinaron qué tanto se deforma el fondo marino y en consecuencia cómo es que se produce la inundación por tsunami, en este caso, en este ejemplo, en la urbanización Los Cedros en Chorrillos. Este tipo de simulaciones es de gran ayuda, ya que podemos observar qué viviendas son más o menos inundadas que otras, en qué tiempo, y podemos ver también a lo largo del tiempo cómo va avanzando o retrocediendo la inundación ante el tsunami. Dado que nos interesa la vulnerabilidad en este proyecto, aplicamos las funciones de fragilidad. Recordemos, son modelos probabilísticos que relacionan las profundidades de inundación con la probabilidad de que esta vivienda sea dañada, en el cual determinamos en estos mapas, como se observa, cuáles son las distribuciones de probabilidades de daño dependiendo del escenario sísmico analizado. Notamos que, lógicamente, mientras más grande es el evento, mayores son las probabilidades de daño, pero notamos aquí también que depende también de la ubicación del evento sísmico. Entonces, lo que se buscó aquí es que mediante simulaciones de Monte Carlo, obtener este tipo de curvas de daños que van a representar la probabilidad de que un determinado número de manzanas sea dañadas, o la probabilidad de que se exceda un determinado número de manzanas dañadas para un escenario sísmico determinado. Este tipo de curvas nos puede ayudar a poder determinar cuáles son los escenarios más o menos desfavorables y poder comparar, como por ejemplo, si observamos acá tenemos eventos, a ver, vamos a ver el de Caliba de 8.89 y otro similar como por ejemplo Libajú de 8.81. Dado que las magnitudes son similares, podemos observar que uno es más vulnerable que otro. Por ejemplo, acá tenemos el sismo de K, que es cercano a la localidad de Cañete, que pese a tener una menor vulnerabilidad a, por ejemplo, estos eventos, es más desfavorable. En el siguiente proyecto, en esta tesis de pregrado, se analizaron cientos de escenarios sísmicos, en el cuales aquí se muestran los mapas de inundación correspondientes a cada uno de ellos, con magnitudes entre 7.5 y 9. En esta tesis se determinaron cuáles son las probabilidades de ocurrencia de estos eventos sísmicos en base a un catálogo histórico, es decir, en base a los sismos que ocurrieron en el pasado, para que mediante una relación de Gutenberg-Richter podamos determinar cuáles son las probabilidades de ocurrencia de las magnitudes de estos eventos. ¿Y esto por qué? Porque vemos aquí que lógicamente los sismos más grandes van a producir una mayor inundación, mayores probabilidades de daño, ya sea pérdidas. Eso es cierto, pero recordemos que estos sismos más grandes tienen una menor posibilidad de ocurrencia, dado que se requiere una mayor cantidad de energía que sea acumulada en las placas tectónicas, y por tanto, considerando estas probabilidades, vamos a poder determinar un escenario más realístico, más acorde
a la actividad sísmica de esta región de estudio. En cuanto a la vulnerabilidad, aplicamos curvas de daño. Recordemos, esto relaciona las profundidades de inundación con el porcentaje de daño, podemos también entenderlo como el costo de reparación sobre el reemplazo que tendría una vivienda ante el impacto de una determinada profundidad de inundación. En este caso se utilizaron distintos materiales de construcción, algunos más o menos vulnerables que otros, en el cual presentamos estos mapas de factores de daños para distintos escenarios sísmicos, para los más de 400 escenarios sísmicos que fueron analizados en esta tesis de pregrado. Entonces, como indiqué, si juntamos estos mapas, estos resultados, con qué tan probable es cada uno de estos escenarios sísmicos, podemos representar estos mapas probabilísticos que son análogos a los, por ejemplo, al mapa de peligro sísmico que se presenta en la norma E030, que representa las aceleraciones bajo un periodo de retorno. En este caso se presentaron los factores de daño para dos periodos de retornos de 475 años y 2475 años, que representan los factores de daño que serían excedidos con una probabilidad de 10 y 2% respectivamente en los siguientes 50 años. Finalmente, en este proyecto financiado por Predes, igualmente así como lo hicimos en la zona costera de Chorrillos, utilizamos vuelos fotogramétricos con el cual actualizamos la topografía y la ocupación urbana de esta región de estudio en Ancón. Y de igual manera se presentó esta simulación de inundación por tsunami, en donde podemos notar algunos aspectos importantes, como por ejemplo en qué minuto llega la primera ola del tsunami, en qué minuto alcanza su máxima altura, como por ejemplo se observa aquí a los 40 minutos. Y algo importante que obtuvimos en esta investigación es que como se observa en este punto ubicado en la costa, la variación de las olas a lo largo del tiempo, vemos que a partir de las 2 horas de ocurrido el evento sísmico, las alturas de inundación siguen siendo importantes, incluso mayores, vemos aquí a 6 metros, y esto nos recuerda pues la importancia de poder evacuar no solamente por unos minutos, sino también durante horas. Entonces aquí vemos otra vez la inundación que se ve por acá, y a los 160 minutos nuevamente una inundación importante. En relación a la vulnerabilidad de las edificaciones, utilizamos un tipo de vuelo que se le conoce como vuelo oblicuo, es decir, en este caso el dron no ha sido volado con la cámara a 90 grados, sino a una inclinación determinada para poder capturar de mejor forma las fachadas o los elementos estructurales de las viviendas de esta región de estudio en Ancón, en donde esto no son fotografías reales del dron, sino es el modelo obtenido a partir del procesamiento de las fotografías tomadas por estos vuelos oblicuos. Podemos obtener, por ejemplo, una nube de puntos o las alturas de estas viviendas, pero lo principal es que podemos extraer con facilidad los atributos que son necesarios. En este caso utilizamos el modelo de Papatoma de las edificaciones, ya sea, por ejemplo, el número de pisos, el material de construcción, la forma y orientación de las viviendas, el estado de conservación, la hidrodinámica en planta, entre otros factores, en el cual mediante el uso de sistemas de información geográfica podemos ver aquí que para este lote en estudio se han asignado cada uno de los índices para todas las variables del modelo de Papatoma. Entonces, utilizando las formulaciones, los pesos que se indican en el modelo de Papatoma, se determinaron para dos escenarios sísmicos. Este es el escenario más probable en los siguientes años de mayor magnitud, de 8,95, que también se evaluó en el proyecto de Chorrillos, en donde se observa que algunas edificaciones son más vulnerables. Recordemos que este es un método relativo y nos ayuda a entender cuáles viviendas son más o menos vulnerables que otras. Entonces vemos aquí que en las viviendas ubicadas más al norte, esto es la playa Las Conchitas, en donde se tiene algunos restaurantes, por ejemplo, para que quede más claro. Acá se tiene esta región de estudio, algunas de ellas tienen un material de construcción desfavorable ante el tsunami, un bajo estado de conservación,
Y notemos también que acá se tienen las mayores profundidades de inundación y todos estos parámetros nos conllevan a que estas viviendas sean más vulnerables ante el tsunami en comparación a las demás. Por otro lado, y vemos un cambio significativo con respecto a este sismo, que fue el sismo histórico ocurrido el año 1746 con una magnitud de 9.0, en donde vemos una gran diferencia con respecto al evento anterior. En este caso se tiene un mayor número de lotes con un nivel de vulnerabilidad mayor y de igual forma esto nos da a entender cuáles son las manzanas o lotes más vulnerables que otros. Este es un resultado bastante importante, este tipo de mapas, me refiero, debido a que nos pueden ayudar a entender a qué región de estudio podemos actuar con mayor prioridad con respecto a otras. O en todo caso, dado que conocemos que aquí se tiene una mayor vulnerabilidad, podemos realizar modelos o evaluaciones más detalladas en estos casos para determinar con mayor precisión cuáles serían las pérdidas o los daños ocasionados en estas edificaciones. Bien, agradezco a la GEVIT por la invitación a participar como ponente en este octavo aniversario. Y también quiero aprovechar para agradecer al CISMIT por permitirme participar en este congreso y poder difundir los proyectos que venimos realizando, así como también a los investigadores del Laboratorio de Geomática por su apoyo en la elaboración de estos proyectos. Muchas gracias.